Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las teorías económicas de Karl Marx eran proféticas, pero son demasiado estacionarias para explicar el capitalismo moderno. En las ciencias sociales, no hay figura más importante que la del economista y filósofo alemán Karl Marx. Con su famoso argumento a favor de una revolución inevitable, encabezado por la clase obrera, Marx se convirtió en el gran profeta del socialismo. De hecho, para sus defensores, el marxismo es algo así como una religión. Para bien o para mal, ven absolutamente todo a través de su lente. ¿Por qué es eso? Bueno, en parte se debe a que las ideas de Marx eran ciertamente proféticas o, al menos, muy adelantadas a su tiempo. Por ejemplo, Marx fue uno de los primeros pensadores en sugerir que lo que da forma a nuestras sociedades, acciones y actitudes es la economía. También fue uno de los primeros en reconocer la naturaleza cíclica de los procesos económicos. Reconoció que las crisis económicas eran inevitables y se producían a intervalos regulares. El mensaje clave aquí es, las teorías económicas de Karl Marx eran proféticas, pero son demasiado estacionarias para explicar el capitalismo moderno. El autor, Joseph Schumpeter, reconoció las cualidades proféticas de la obra de Marx, y estuvo de acuerdo en que el gran pensador alemán contribuyó en gran medida al campo de la economía. Sin embargo, sostuvo que había bastantes problemas con la concepción del capitalismo de Marx. Marx argumentó que la historia se trata esencialmente de una lucha entre dos, y solo dos, clases. Por un lado, está la clase obrera o proletariado. Sus miembros venden su trabajo a los capitalistas o a la burguesía. Estas son las personas que poseen los medios de producción. Según Marx, el sistema capitalista alienta a los dueños de negocios a hacer que los trabajadores trabajen cada vez más horas, sin tener que pagarles necesariamente por ello. Por lo tanto, los dueños de negocios extraen la plusvalía del trabajo del proletariado. Esta es la base de las ganancias y, con el tiempo, el proletariado sale perdiendo, los pobres se vuelven aún más pobres. Mientras tanto, las empresas tienden a ser cada vez menos rentables. Schumpeter señaló algunos problemas con la teoría de Marx. En primer lugar, no deja espacio para una tercera clase de personas esenciales para el capitalismo, los empresarios. El capitalismo está impulsado por personas inteligentes y enérgicas que no necesariamente pertenecen a la burguesía, sino que desean ascender a ella. Con sus ideas e innovaciones, los emprendedores están revolucionando constantemente el sistema desde dentro. Para Schumpeter, otro problema es que el marxismo es demasiado estacionario. No puede explicar el fenómeno en constante evolución que es el capitalismo moderno. Por último, Schumpeter no ve ninguna evidencia de que el capitalismo alimente la opresión y la pobreza, como sostuvo Marx. De hecho, el capitalismo ha mejorado la vida de la mayoría de las personas que viven bajo él, como veremos en un abrir y cerrar de ojos. El capitalismo es responsable de un gran progreso social e intelectual. Sería absurdo disminuir el progreso que las sociedades han logrado bajo el capitalismo. De hecho, en el Manifiesto Comunista, el propio Marx elogió los muchos logros del capitalismo. Sostuvo que el capitalismo era una etapa histórica necesaria, inevitable antes del triunfo del socialismo. La forma más obvia de progreso que permite el capitalismo es, por supuesto, la económica. Una forma de medir esto es observar la producción total de todos los bienes y servicios de un país en un año. Tomemos a los Estados Unidos, por ejemplo. Desde la Revolución Industrial hasta la década de 1940, la época de Schumpeter, este total siguió aumentando, a un promedio de alrededor del 2% anual. Con ello, el ingreso promedio de las personas también aumentó. Y lo que es más, contrariamente a las predicciones de Marx, la brecha de ingresos entre los ricos y los pobres no se amplió realmente, al menos no hasta bien entrado el siglo XX. Este es el mensaje clave: el capitalismo es responsable de un gran progreso social e intelectual. El progreso económico del capitalismo mejoró la vida de muchos de muchas maneras.
A medida que aumentaban los ingresos disponibles, por ejemplo, las personas empezaron a gastar más en bienes y servicios personales que enriquecieron sus vidas. Y no se trataba solo de que la gente empezara a ganar más, sino que su dinero iba más y más lejos. Un automóvil, por ejemplo, costaba considerablemente menos en términos proporcionales en la década de 1940 que en la de 1900. Además de esto, los productos no hacían más que mejorar. Esto se debe a que las empresas no solo competían entre sí por el precio, sino que también se centraban en la calidad y los estándares generales. Piensa en algo tan simple como unas medias blancas, por ejemplo. En el siglo XIX, eran en gran parte propiedad de la realeza. En la década de 1940, estaban en todas partes, incluso las chicas de las fábricas podían permitírselo. Junto a todo este progreso, ocurrió algo más: el capitalismo, como tal, se hizo menos costoso. Por ejemplo, prácticas como el trabajo infantil y las jornadas de 16 horas que definieron la revolución industrial ya no existen. En general, entonces, las grandes empresas e incluso las prácticas monopolísticas han mejorado en gran medida nuestras vidas. Y el capitalismo no solo aceleró el progreso material. También nos animó a desarrollar una cierta racionalidad económica. El cálculo básico de costo-beneficio, que se encuentra en el corazón del capitalismo, ahora se aplica en campos tan diversos como la exploración del espacio, la medicina, la belleza, e incluso la justicia. Esta racionalización de la sociedad reemplazó gradualmente la magia y el misticismo de los viejos tiempos. Por último, el capitalismo fomenta el trabajo duro, la innovación y la invención. Esto significa que debemos agradecer al capitalismo nuestro alto nivel de vida, nuestra mentalidad racional y nuestros grandes inventos, como los refrigeradores, los aviones e incluso la radio y la televisión. El capitalismo se alimenta de un proceso de destrucción creativa. Como hemos visto en el último parpadeo, el capitalismo es responsable de todo tipo de progreso. De hecho, el capitalismo en sí mismo progresa constantemente. Desde que se desarrolló por primera vez, se ha ido expandiendo, acelerando y transformando. Y esto no es un accidente. De hecho, este cambio constante está en la naturaleza misma del sistema capitalista. Por un lado, las empresas y los emprendedores compiten constantemente entre sí, o al menos tienen un miedo constante a la competencia. Esto los alienta a reestructurarse, inventar e innovar a un ritmo acelerado. Nunca estarás seguro en la cima por mucho tiempo. Es posible que su estrategia empresarial haya funcionado ayer, pero mañana podría fallar fácilmente. Y así, cada año vemos el surgimiento de nuevos mercados, nuevos bienes de consumo, nuevos métodos de producción. Ninguna de estas innovaciones viene de la nada, la novedad siempre destruye las viejas estructuras y crece a través de ellas. El mensaje clave es este: el capitalismo se alimenta de un proceso de destrucción creativa. El autor popularizó un nuevo término, que utilizó para describir la transformación constante del capitalismo desde dentro. Lo llamó el proceso de destrucción creativa y, en su opinión, muchas teorías económicas, incluido el marxismo, no lo tuvieron en cuenta. Por ejemplo, muchos economistas parecen pensar que el capitalismo funciona mejor en un estado de competencia perfecta. Este punto de vista, por supuesto, es idealizado y simplemente supone que todas las empresas de un mercado producen exactamente el mismo producto y solo compiten por el precio. Algunos economistas dicen que las prácticas de las grandes empresas han hecho descarrilar la estructura de la competencia perfecta. Pero ese punto de vista presupone que tal estado puede existir en primer lugar. Schumpeter pensaba que esos análisis eran fáciles. No creía que el estado de competencia perfecta hubiera existido alguna vez. Para él, la competencia no se basaba solo en el precio, sino que también tenía en cuenta la calidad del producto y la publicidad. Y, sobre todo, veía el capitalismo como un proceso. Para él, el sistema estaba sujeto a una innovación y destrucción constantes. Entonces, no se puede entender realmente el capitalismo si no se tiene en cuenta el proceso de destrucción creativa.
Y eso significa que el capitalismo nunca ha sido realmente estático. Volveremos al capitalismo más adelante. Pero primero, veamos el sistema que se ha opuesto a él a lo largo de la historia, el socialismo. No hay nada que impida que el socialismo funcione. Durante la mayor parte de la historia, el socialismo ha sido considerado la única alternativa viable al capitalismo. En una sociedad socialista, los medios de producción están controlados por una sola autoridad central, en lugar de por muchos actores privados. ¿Puede funcionar este sistema en el mundo real? Muchos economistas han tenido sus dudas. Este es el mensaje clave: no hay nada que impida que el socialismo funcione. En un sistema comercial como el capitalismo, la economía se controla mediante una competencia constante. Las empresas, los empresarios y los banqueros fijan los precios, deciden qué comprar y vender, y contratan y despiden a las personas. Esto significa que, al menos en teoría, un mercado capitalista se regula a sí mismo. Un mercado socialista es diferente. En lugar de autorregularse, se basa en una fuerza externa, como, por ejemplo, una autoridad política. Una de sus funciones podría ser proporcionar a las personas cupones, cada uno de los cuales representa la participación de los ciudadanos en todos los bienes producidos en la economía de un país. En teoría, este valor es fácil de establecer, basta con dividir el total de todos los bienes por el número total de reclamantes. Sin embargo, algunos economistas piensan que hay un defecto en ese plan. Esta es su pregunta: sin competencia de precios, ¿cómo se mediría la demanda de un determinado producto? En el capitalismo, después de todo, los precios tienen un papel muy importante que desempeñar, regulan la oferta y la demanda. Pero Schumpeter no vio ningún problema en implementar un sistema similar en el socialismo. Por ejemplo, el gobierno podría establecer una autoridad de precios para cada industria cuyas decisiones se basarían en la demanda de los clientes. Y en cuanto a los propios consumidores, podrían incluso recibir diferentes ingresos, según cuánto trabajaran. Algo de eso puede sonar muy parecido al capitalismo. Pero hay una diferencia clave aquí, y es la falta de competencia. Una economía socialista no está determinada por las fuerzas del mercado interno. En cambio, la forma en que funciona depende de su autoridad central. Lógicamente, entonces, no hay ninguna razón por la que el socialismo no pueda funcionar. Algunos economistas lo reconocen, pero afirman que hay una diferencia entre la teoría y la realidad. En la práctica, dicen, el socialismo es simplemente inoperable. Por un lado, un gobierno nunca podría tener suficiente información para administrar toda una economía sin problemas. Pero he aquí el contraargumento de Schumpeter: las decisiones del gobierno no son más difíciles que las que tienen que tomar las empresas bajo el capitalismo. Sea cual sea el sistema, ejecutarlo siempre implicará conjeturas. Para Schumpeter, el caso está claro: por supuesto que el socialismo puede funcionar. Si es compatible con la democracia es una cuestión que abordaremos en los próximos parpadeos. Necesitamos actualizar nuestra definición de democracia para tener en cuenta las realidades de las elecciones. ¿Qué tan bien van de la mano el socialismo y la democracia? Antes de explorar esto, preguntémonos qué es la democracia. ¿Es algún tipo de bien supremo, como mucha gente cree? ¿Puede ser un fin, en sí mismo, más que un método político? Bueno, imaginemos una sociedad que toma la decisión democrática de restablecer la caza de brujas. Evidentemente, eso sería espantoso. Entonces, ¿deberíamos realmente considerar que los procesos democráticos son intrínsecamente buenos o malos? A menudo, la democracia se define simplemente como el gobierno del pueblo. Pero tan pronto como probamos esta fórmula, empieza a desmoronarse. En primer lugar, en la mayoría de las democracias no participan todas las personas. A los niños y a los convictos, por ejemplo, a menudo se les prohíbe votar. Además, en una democracia, las personas no gobiernan directamente. En cambio, delegan su poder en líderes que supuestamente representan sus intereses. Pero esto es lo que sucede a menudo,
tan pronto como estos delegados llegan al poder, comienzan a anteponer sus propias ambiciones. El mensaje clave aquí es, necesitamos actualizar nuestra definición de democracia para tener en cuenta las realidades de las elecciones. La definición clásica de democracia es un poco más compleja. Dice que la democracia es un método para tomar decisiones políticas para el bien común, al permitir que las personas elijan a sus propios líderes. Pero eso presupone que un bien común es algo en lo que la gente pueda ponerse de acuerdo racionalmente. Y también sugiere que las personas puedan decidir entre sí cómo poner en práctica las decisiones. En nuestras sociedades complejas, está claro que ese no es el caso. Incluso si estuviéramos de acuerdo en que todos merecemos estar sanos, por ejemplo, la gente seguiría debatiendo los beneficios de la vacunación. En realidad, todos tenemos intereses y valores variados, irracionales e impulsivos. Algunos de estos valores ni siquiera son nuestros, sino que nos los han vendido anunciantes o políticos. Así que, claramente, necesitamos una nueva definición de democracia. ¿Qué hay de este? La democracia es una forma de tomar decisiones políticas al permitir que las personas compitan por los votos de la gente, a fin de obtener el poder de implementar esas decisiones. Esta definición funciona mucho mejor que la doctrina clásica. Por un lado, deja espacio para el elemento crucial del liderazgo democrático, el hecho de que son los políticos los que gobiernan los países, no los propios votantes. En segundo lugar, deja claro que el papel del pueblo no es ser el gobierno, sino elegir el gobierno. Y, por último, deja espacio para el hecho de que ningún gobierno democrático puede representar a todas las personas, solo a la mayoría de ellas. Ahora que hemos definido la democracia, veamos si funciona bajo el socialismo. El socialismo puede ser tan compatible con la democracia como el capitalismo, bajo ciertas condiciones. A lo largo de la historia, muchos socialistas han dicho que el suyo es el único camino hacia la verdadera democracia. Sin embargo, algunos creen que está bien utilizar métodos antidemocráticos, como la violencia y el terror, para crear una sociedad socialista. No hay una relación directa entre el socialismo y la democracia. No se excluyen mutuamente ni están necesariamente entrelazados. En Rusia, por ejemplo, el socialismo se impuso mediante métodos muy antidemocráticos. Sin embargo, en Bélgica, los Países Bajos e incluso Inglaterra, los partidos socialistas abrazaron fácilmente la democracia. Entonces, ¿cuáles son las condiciones en las que una democracia puede prosperar? ¿Y hay algo que impida que el socialismo las cree, especialmente después de que el capitalismo haya sentado las bases económicas? Exploremos esto más a fondo. El mensaje clave es el siguiente: el socialismo puede ser tan compatible con la democracia como el capitalismo, bajo ciertas condiciones. La primera condición para el éxito de la democracia es la disponibilidad de líderes de alta calidad. Esto significa que la esfera política de un país debe ser lo suficientemente accesible y atractiva como para atraer al tipo correcto de personas inteligentes, concienzudas y capaces. La segunda condición es que las decisiones políticas tomadas democráticamente se mantengan dentro de un rango apropiado. El gobierno debería decidir algunas cosas sobre la vida pública, pero no todas. De hecho, no hay necesidad de tomar todas las decisiones democráticamente. Por ejemplo, la mayoría de los países nombran tribunales supremos fuera del proceso democrático. La tercera cosa necesaria para la democracia es una burocracia que funcione bien. Debe ser lo suficientemente eficiente como para encargarse de todo el trabajo mundano pero importante que implica la toma de decisiones democráticas. Y, por último, una democracia solo funciona sin problemas. Todas las personas aceptan la forma en que se toman las decisiones, y son capaces de tolerar las diferencias de opinión. Schumpeter creía que la democracia surgió como un subproducto de la ideología racionalista del capitalismo. Pero las 4 condiciones para ello pueden existir en cualquier sistema, socialista o capitalista. Por supuesto, ningún sistema es perfecto. Por ejemplo, la toma de decisiones democráticas puede ser ineficiente en sociedades grandes y complejas. En un país socialista, esto puede ser un problema aún mayor.
Después de todo, si no se pueden tomar decisiones eficientes, ¿cómo puede un organismo central gestionar una economía eficiente? Pero estos son problemas. El socialismo y la democracia pueden coexistir, y eso es una buena noticia, porque, como veremos en un abrir y cerrar de ojos, el socialismo puede eventualmente reemplazar al capitalismo por completo. Las características clave del capitalismo conducirán en última instancia a su autodestrucción. Por último, pasemos a la pregunta central de estos parpadeos: ¿puede sobrevivir el capitalismo? Schumpeter responde a esta pregunta con un rotundo no. Cree que el éxito mismo del capitalismo será su perdición. Creará las condiciones para su propia destrucción, y la toma del poder por parte de los socialistas. Pero, ¿cómo? Como ya hemos visto, el capitalismo utiliza el mecanismo de destrucción creativa para impulsar el progreso social y tecnológico. Sin embargo, el progreso solo puede llegar hasta cierto punto. ¿Qué pasa si un día nos damos cuenta de que todas las necesidades humanas están completamente satisfechas? ¿Qué pasa si perdemos la motivación para seguir esforzándonos? El mensaje clave aquí es: las principales características del capitalismo conducirán en última instancia a su autodestrucción. Bajo el capitalismo, el progreso se está volviendo cada vez más automatizado y predecible. Por ejemplo, el progreso capitalista disminuye la figura del empresario. En cambio, entrega el control a una estructura impersonal de gerentes, ejecutivos y accionistas. En un mundo así, donde dirigir un negocio se convierte en una abstracción, ¿por qué intentarlo? A medida que aumenta el costo de vida, y las empresas se centran en pequeños nichos, no en la innovación revolucionaria, hay cada vez menos incentivos para un verdadero liderazgo empresarial. En cambio, existe una demanda creciente simplemente para la administración de procesos ya existentes. Pero esto es algo que el socialismo hace tan bien como el capitalismo. El progreso capitalista también erosiona los mecanismos que se utilizaban para proteger a la burguesía. Por ejemplo, fomenta el gusto por las ideas antiburguesas. La ideología racionalista del capitalismo crea un estado mental crítico y, al final, inevitablemente se vuelve contra sí misma. Como prueba, basta con pensar en los muchos intelectuales burgueses que ahora se alinean con la clase obrera, y se muestran cada vez más hostiles hacia el capitalismo. Y hay otra manera en la que el capitalismo destruye el terreno que lo nutre. La tendencia a racionalizar todo ha contribuido al declive de la unidad familiar tradicional. A medida que esta tendencia crezca, más y más personas se sentirán inclinadas a realizar un análisis de costo-beneficio de tener hijos. Como resultado, es muy posible que decidan no tener hijos. Si no tiene hijos, realmente no necesita inversiones a largo plazo, como propiedades. Y eso le da el incentivo de ganar y ahorrar menos. Eso no es bueno para el crecimiento económico constante que requiere el capitalismo. Y así como el capitalismo eleva nuestro nivel de vida, nos da más tiempo libre y nos educa mejor, también debilita nuestra motivación. Esto es contraproducente y puede destruir las mismas estructuras que sustentan el sistema capitalista. Schumpeter creía que el capitalismo, eventualmente, se destruiría a sí mismo y allanaría el camino para el socialismo. Pero tal vez eso no sea motivo de preocupación, especialmente si podemos averiguar cómo consolidar el socialismo con valores democráticos.